Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta primera actividad sincrónica de la materia Intervención Psicopedagógica. Pido disculpas por los minutos de retraso con la actividad. Vamos a dar inicio en la tarde de hoy a nuestra primera clase de esta bonita materia que es parte de la maestría. Para hablar de psicopedagogía, se me olvidó presentarme, mi nombre es Mayra Alejandra Maldonado. Lo que pasa es que pues ya hay algunos videos en la plataforma y pues mi nombre es Mayra Alejandra Maldonado, soy la docente que los va a acompañar durante este trimestre en la materia de intervención psicopedagógica. Me gustaría también conocerlos, saber a qué se dedican y qué experiencia han tenido relacionada con la materia que estamos trabajando la tarde de hoy. Es una materia bonita de retroalimentación donde no quiero solamente que ustedes participen solamente como espectadores, sino que podamos hacer un feedback de ideas y que podamos no solamente entregar conocimiento, sino que podamos retroalimentarnos de parte del conocimiento que cada uno de ustedes tiene. Por eso vamos a trabajar con una serie de actividades durante la materia que nos va a permitir ir no solamente fortaleciendo el proceso de aprendizaje en cuanto a lo que tiene que ver con la materia, sino también a otras estrategias donde vamos a trabajar como tal algunas actividades de manera personal que nos van a permitir estar integrados y no solamente llevarnos el conocimiento de la materia, sino que nos van a permitir mejorar algunas situaciones personales y mejorar el autoconocimiento de nosotros. Como sabemos, es una materia que está íntimamente relacionada con el ser humano. Somos seres humanos y por ser seres humanos somos diferentes, somos distintos y obviamente pues las maneras o las formas de intervención para cada uno o para cada estudiante o para cada uno de los estudiantes pues va a ser de manera diferente, puesto que es importante de que ustedes puedan ir manejando algunas actividades que tienen que ver con la materia. Por allí tengo unas láminas de presentación que van a ir viendo a medida que vamos avanzando en cuanto a la materia, para aquellos estudiantes que no solamente se quedan con la parte auditiva, sino que también necesitan el recurso visual para poder avanzar. Para hablar de psicopedagogía tenemos que hablar que es una ciencia y como tal pues estudia el comportamiento de los seres humanos en los entornos de enseñanza y en los entornos de aprendizaje. Por eso es importante que todo lo que tiene que ver con el ser humano pueda conllevar esa orientación vocacional o esa orientación educativa de cada uno de nuestros estudiantes. Ajá, vamos a ver quiénes están conectados. Está conectada Karina, Rosángela, Sandra. Les recuerdo que la participación en las clases sincrónicas va a tener una ponderación en la evaluación. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan participar de manera dinámica en estas clases, porque aquí no solamente venimos a escuchar, sino la idea es que también vengamos a retroalimentar los conocimientos a medida que vayamos realizando las actividades que están planificadas para la materia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oye, profe? Sí, perfectamente. Habla Karina Chickman. Soy licenciada en biología. Estoy realizando esta maestría porque quiero desarrollarme en el área de educación, sobre todo de homeschool. Y pues la expectativa que tengo de esta materia es en cuanto al conocimiento de el poder manejar distintas cuestiones que nos puedan llevar a poder ayudar en cualquier aspecto a un niño que tenga dificultades de aprendizaje, de comportamientos, de actitudes para poder mejorar su conocimiento y su crecimiento en cualquier índole, ya sea emocional, moral, académico. Excelente, Karina, excelente, claro que sí.
desde mi perspectiva y desde mi conocimiento y parte de los años, la gran cantidad de años que tengo en el área de la educación, claro que sí, vamos a hacer bastante énfasis en esos temas. Me gusta que tengan las expectativas que no solamente, así no seas de esa área, pero eres del área de una de las materias que se ve en el área de bachillerato, y nosotros sabemos que la intervención psicopedagógica no Aló, solamente se aló, da, ¿aló? aló, sí. ¿Podría repetir, profe? No le oí. Ajá. Que es importantísimo conocer las expectativas que ustedes como estudiantes tienen. Y me hablas del área de las dificultades del aprendizaje, que son el desarrollo o el manejo de las habilidades como el cálculo, la lectura, la escritura y el cálculo, que son habilidades importantísimas para el aprendizaje del estudiante. Pero hay factores muy importantes. Fíjate que tú eres del área de biología, pero la intervención psicopedagógica se da en todas las áreas. Excelente, porque no solamente lo vemos en el área de básica, también no lo vemos en el área de bachillerato y también incluso en el área de la universidad. Bienvenida a esta hermosa materia. Vamos a ver quién más tenemos en línea. Tenemos a Gracias, Rosángela, profe. Eduardo. Bueno, esperamos por ellos. Bueno, en el momento que puedan activar el micrófono, por favor, les damos la bienvenida para conocer en qué área laboral se desarrollan y cuáles son las expectativas que tenemos o que quieren alcanzar con el conocimiento de esta materia o con esta maestría para la vida laboral, incluso también para la vida personal. Estábamos hablando de lo que era la psicopedagogía, ¿sí? Porque estamos en una materia que se llama intervención psicopedagógica. Entonces, hablábamos de que tiene que ver con todo lo que gira alrededor del comportamiento humano, no solamente en la parte de la enseñanza, sino tiene que ver con el aprendizaje significativo y con la parte educativa, lo que puede conllevarnos a lo que tiene que ver con la parte de orientación vocacional. Lo que les decía hace rato, no solamente la vemos en los niveles de niños pequeños, sino también lo vemos en los niveles de estudiantes. Por allí hay un micrófono, por favor lo silenciamos si no vamos a participar. Y vamos a hablar de la psicopedagogía, como su nombre lo indica, que es una ciencia que une a la psicología con la pedagogía. Entonces, ¿qué es la psicopedagogía? Es una ciencia que une la psicología con la pedagogía y que estudia los procesos que tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza. O sea, está íntimamente desarrollado con los procesos de aprendizaje y con los procesos de enseñanza. Es allí donde hacemos el enlace en lo que es la psicología y la educación para manejar o para mejorar los procesos de aprendizaje en nuestros escolares. También hablamos así como que también podemos interrelacionar todas aquellas dificultades que se puedan presentar en el área del aprendizaje, desde las áreas de la lectura, elemento fundamental, la escritura y el cálculo, y que de una u otra forma podemos tener escolares que presenten dificultades o presenten una necesidad educativa especial o una dificultad en un área determinada que no le permite avanzar. Son aquellos niños o aquellos niños que vemos en el salón de clase que no logran alcanzar las competencias necesarias para avanzar hacia un determinado grado o en una determinada materia o en una determinada actividad como tal. Se trata de una rama de la psicología, ¿por qué? Porque introduce todo lo que tiene que ver los conocimientos psicológicos a problemas relacionados con la educación. Es allí donde se enlaza la psicología con la pedagogía para poder brindar esa ayuda idónea que necesita el ser humano o el individuo como tal, con todas sus particularidades que lo hacen ser único y que como ser único pues lo hace estar indudablemente aunado o dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También podemos ver que se trata de una disciplina que es relativamente reciente, que no tiene muchos años y que ha ganado mucha importancia en el campo de los centros educativos de nuestra sociedad, en el campo de educación. Dice que, ¿por qué es importante? Porque nosotros sabemos que el ser humano maneja una cantidad de situaciones y que no solamente el conocimiento le va a permitir tener una vida, digamos que completamente a un 100%. Nosotros como seres humanos, aparte de que necesitamos conocimientos, también necesitamos tener esos canales receptivos del aprendizaje sin bloqueos para que el aprendizaje pueda ser de una manera
eficaz y que pueda ser consecutivo y que no pueda obtenerse en esas trabas que se puedan presentar. También podemos tener lo que tiene que ver con los trastornos del aprendizaje, que los vamos a conseguir siempre dentro del área educativa. Y son desde allí, desde las docentes de lo que es la parte de preescolar o educación inicial, donde vamos a empezar a indagar aquellos escolares que presentan cierta situación o que presentan cierto, podríamos denominarlo como desnivel o que no alcancen las competencias necesarias relacionadas con su edad. Más o menos nosotros como docentes tenemos las ciertas competencias que el estudiante debe alcanzar para pasar de un grado a otro. Es allí donde nosotros detectamos que algo puede estar pasando dentro de ese proceso de aprendizaje del escolar. El psicopedagogo es un especialista o es un profesional que suele estar en contacto directo con el grupo de docentes. Por ello es importante que se conozca cuál es el papel de psicopedagogo dentro de la institución o dentro de las escuelas. La educación se ha convertido en algo colectivo. En algunas ocasiones esa interrelación, ese psicopedagogo brinda ese apoyo a esa docente de aula que necesita recursos adicionales para poder mejorar o para poder adaptar esos procesos de aprendizaje que le permitan llegar a aquellos niños que no tienen las competencias o las habilidades necesarias. Hablamos de que el psicopedagogo pues trabaja en áreas de intervención, lo que tiene que ver con atención a la diversidad. Allí vamos a encontrar una amplia gama de dificultades, o vamos a encontrar una amplia gama de áreas donde nuestros escolares pues no van a alcanzar las competencias necesarias. También podemos hablar de que niños que no tienen el coeficiente intelectual en el rango, lo que denominaríamos lo normal o lo anormal, o aquellos niños que por su discapacidad pues no pueden alcanzar estas metas educativas, es donde hablamos de la diversidad, de cómo como docente podemos obtener las estrategias necesarias para poderle llegar solamente a todos aquellos escolares. Cuando hablamos que tenemos niños en el aula, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista o niños autistas, nosotros conocemos o sabemos que hay muchos tipos de autismo. Podemos tener niños con unas capacidades superiores que de pronto no se adaptan al grupo escolar porque sencillamente su coeficiente intelectual o sus habilidades para aprender son mucho más rápidas, pero también podemos encontrar en el aula de clase aquellos niños con un retardo mental alto o severo, que no les va a permitir llevar o adquirir el conocimiento de la manera adecuada. Cuando hablamos de atención a la diversidad es porque vamos a encontrar una amplia gama de síndromes, de trastornos, de dificultades del aprendizaje, que como su palabra lo dice, es una dificultad, que es una interferencia en ese proceso de aprendizaje que se va a llevar a cabo durante un tiempo. Entre los especialistas, lo que tiene que ver con la psicopedagogía, se habla de que vamos a encontrar una amplia gama de dificultades, que es allí donde el psicopedagogo, la intervención psicopedagógica va a brindar esa orientación al niño, pero también esa orientación a la docente de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a manejar la planificación o los procesos de dar la información o el conocimiento a este niño para que él pueda aprender de una manera significativa y de una manera eficaz. Se dice que esta intervención psicopedagógica, como lo dije inicialmente, no solamente está dirigida a niños de escolar de básica, también está dirigida a niños de nivel secundaria, a niños o a personas o a estudiantes que van a la parte de la universidad, porque allí esto tiene que ver también con la orientación vocacional. En algunos países de Europa, como Bélgica o algunos países europeos, se presenta o se da la importancia de orientar al escolar en la carrera que va a escoger. Porque no se trata solamente de escoger una carrera por escogerla, sino realmente que sea una carrera que me guste, que me motive y que me haga feliz para la vida cotidiana. Nosotros como docentes sabemos que cuando hacemos algo que nos gusta, nos motivamos, aprendemos, leemos, nos capacitamos, pero cuando estamos haciendo una actividad que no está a nuestro nivel o que no cumple nuestras expectativas, pues simplemente no lo vamos a realizar de una manera adecuada. En los videos que se grabaron, ustedes van a encontrar algunos información relacionada con lo que tiene que ver de las capacidades
que debe desarrollar ese docente para ser asertivo, para poder conocer las necesidades de esos escolares. Nosotros como docentes no solamente somos un cúmulo de conocimientos que impartimos, sino tenemos la habilidad de poder llegar a la vida de estos niños y poder cambiarla de una manera u otra, porque no se trata solamente de cómo impartimos el conocimiento, sino hay factores adicionales. A veces incluso nosotros podemos hablar hasta de retardos, o hay muchos autores, o hay algunos autores que pueden hablar incluso hasta de retardos sociales, porque el niño se encuentra en un sitio o en un ambiente que no es propicio para el aprendizaje, donde el niño no se le ha fomentado sus habilidades y se han minimizado sus dificultades, sino que simplemente el niño ha estado allí y no ha tenido esa persona que lo motive al aprendizaje, no ha tenido, nosotros a veces vamos a ciertos sitios, o cuando tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de estar dentro del ámbito educativo, que hemos estado haciendo censos en comunidades vulnerables o bastante vulnerables a nivel social o a nivel educativo, uno inmediatamente identifica el niño o identifica algunas capacidades o algunas cualidades de algunos niños y uno dice, oye, este niño tiene algo. Es allí donde nosotros, y es importantísimo que desde el docente del área de preescolar o de educación inicial pueda detectar aquel niño que no está cumpliendo con ciertas habilidades, aunque no se trata de un estándar, porque nosotros no somos medibles o de un estándar como tal, pero sí ciertas capacidades que el niño debe ir alcanzando de acuerdo a la madurez o a la edad cronológica que el niño tenga en un momento determinado. Es allí nosotros como profesionales que detectamos inmediatamente que está sucediendo algo, que hay algo allí que está interfiriendo en ese proceso de aprendizaje, y es donde debemos trabajar de la mano con el psicopedagogo, con el psicólogo, o en el caso tal, cuando necesitamos al psiquiatra en los casos de autismo, para poder saber cómo vamos a trabajar al escolar, en los casos de autismo, si el escolar debe ser medicado o no debe ser medicado. Todo esto va de la mano, por supuesto, con un informe médico, que es lo primordial, o que nosotros como docentes no podemos diagnosticar una discapacidad, ni podemos diagnosticar, simplemente podemos identificar que el escolar tiene una dificultad del aprendizaje, o identificar que el escolar tiene un tipo de trastorno o un tipo de dificultad o un tipo de retardo o cualquier tipo de discapacidad. Nosotros lo remitimos inmediatamente al especialista. Por eso nosotros trabajamos con un equipo de especialistas, un equipo interdisciplinario, y se hace esa conexión intra o intermodalidad que nos permite evaluar a ese niño, no solamente desde el ámbito educativo, sino desde el ámbito médico, y que nos permite conocer exactamente bajo un informe médico cuál es la situación que presenta el escolar. Y de acuerdo a la condición que el escolar tenga, cómo vamos a trabajar. Es allí donde nosotros debemos hacer lo que se denomina un diagnóstico de la situación. Y vamos de la mano, agarraditos de la mano con los especialistas de cada área, que nos van a permitir hacerlo de la manera eficaz. Nosotros aportamos nuestro conocimiento como docentes especialistas, pero tenemos que trabajar de la mano con el psicólogo, con el psiquiatra, en el caso que se amerite, o con el docente. En este caso puede ser el docente de aula integrada, dificultad del aprendizaje, que está dentro de la escuela regular, que existen en algunas instituciones educativas, y pues que esto permite hacer un trabajo en equipo. Nosotros sabemos que hay muchos niños que pasan o que van al área de dificultad del aprendizaje o a esta aula integrada, y pues no necesariamente puede ser que tenga un tipo de discapacidad, sino puede ser que el escolar esté distraído, que tenga una situación personal, o que esté viviendo una situación que interfiere en ese proceso de aprendizaje. Entonces allí nosotros como docentes debemos identificar exactamente cuál es la situación para poder llevar a cabo un abordaje eficaz del caso y poder encontrar una solución eficiente y eficaz que nos pueda conllevar a lo más importante, que nuestros estudiantes puedan adquirir un conocimiento efectivo y eficaz, no solamente para el momento, porque no se trata de que aprendamos para el momento, como yo les decía o les he dicho en los videos anteriores, sino que aprendamos para la vida, que esto nos quede para nosotros. Yo lo decía y siempre lo digo en mi última maestría, que tiene que ver, aprendí muchísimo, crecí mucho como ser humano, y es allí donde uno dice, no, esto no me quedó solamente para yo decir hice una maestría o conseguí un título, sino realmente aprendí, mejoré como ser humano, soy cada día mejor persona, soy más asertiva, me pongo más en el lugar de la otra persona, manejo mi inteligencia emocional, no somos perfectos, pero somos seres humanos en construcción. Nosotros no trabajamos
con cualquier cosa. Nosotros tenemos en nuestras manos el futuro del país, tenemos en nuestras manos la parte educativa, los niños que son el futuro del mañana. Entonces en nuestras manos está la vida de nuestros niños y nosotros somos los entes formadores, no solamente a nivel educativo, sino a nivel social, a nivel tener o crear seres adultos eficaces que puedan hacer frente a las vicisitudes que se nos puedan presentar en la vida cotidiana, porque siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener situaciones. Ustedes dirán, bueno, pero todo es muy bonito. No, siempre vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida y la situación se trata de cómo superamos los obstáculos. Hoy para continuar les traje una lectura como para salirnos un poquito del tema y poder captar la atención, porque acuérdense que nosotros tenemos periodos de concentración a mediano, a corto y a largo plazo. Bueno, puede ser que ya entre las vicisitudes que tengan allí cada uno en el sitio donde esté escuchando la clase, pues tenga algo que esté quitando la atención a la clase que están recibiendo en la tarde de hoy. Entonces es allí donde nosotros tratamos de establecer una estrategia que nos permita captar la información o que nos permita captar la atención de cada uno de ustedes que están allí conectados. Vamos a hablar, voy a darles una lectura de reflexión que se llama La gente que me gusta. Dice, primero que todo me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace en el menos tiempo esperado. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus actuaciones, aquella que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo entre amigos produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonados a las decisiones de su jefe. Me gusta la gente de criterio, la que no pasa entero, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. La que, al aceptar los errores, se esfuerza por no volver a cometerlos. Me gusta la gente que es capaz de criticarme constructivamente y de frente. Me gusta la gente de garra, que entiende los obstáculos como un reto. Con gente como esta me comprometo a lo que sea, así no reciba ninguna retribución, ya que con tener esa gente a mi lado me doy por retribuido. Entonces, bueno, a mí me gusta la gente así, la gente que no solamente que sea sincera, que sea franca, que sepamos que a lo largo de la vida nos vamos a poder equivocar, porque claro que sí, porque somos seres humanos y no somos perfectos, pero que estamos en ese proceso de construcción de ser cada día mejor, de ser cada día mejor como ciudadanos, de ser cada día mejor a nivel personal y de decirnos todos los días todo va a salir bien, a pesar de las situaciones que se nos puedan presentar, a pesar de algunos inconvenientes que se puedan presentar, porque siempre van a existir, todo va a salir bien. Es importantísimo para nuestras habilidades sociales o para fortalecer esa parte de la autoestima, repetirnos siempre afirmaciones positivas. Recuerden que nosotros tenemos lo que denominamos dos tipos de cerebros, ¿no? El cerebro racional y el cerebro emocional. Entonces nosotros nos emocionamos y decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, empezamos a soñar, empezamos a tener muchas cosas en nuestra mente y viene nuestro cerebro racional y nos me dice, no lo puedo hacer porque no tienes dinero, no lo puedes hacer porque no tienes la capacidad, no lo puedes hacer porque a ti te da miedo, no lo puedes hacer porque tú sufres de miedo escénico, no lo puedes hacer porque no puedes, porque este es nuestro cerebro racional, ese cerebro que nos como que nos hace pisar tierra, pero nosotros también debemos estimular esa parte del cerebro que tiene que ver con la parte de la inteligencia emocional y ese cerebro que es el cerebro que nos permite sentir las emociones, al igual como en esta bonita materia también vamos a aprender un poquito de lo que es la inteligencia emocional y allí vamos a entender cómo funcionan los hemisferios del cerebro, cómo están interconectados y cómo nuestro cerebro emocional es capaz de sentir, es capaz de amar, es capaz de sentir emociones como el miedo, porque ustedes saben que cuando nosotros sentimos las emociones hay una serie de cosas o de hormonas que se segregan en nuestro organismo y que dan una determinada respuesta, ¿verdad? Entonces,
Entonces, yo siempre lo digo y bueno, esta mañana lo estaba comentando, que algo que ocurre, no sé si ustedes lo han visto, pero me comentaron de un caso de la vida real, de un señor que le diagnosticaron COVID, pero como era un señor muy mayor, a él le empezaron a hacer una especie de tratamiento, pero le decían que era un tratamiento para la tos, para no sé qué, para no sé qué más, pero nunca le dijeron que él tenía la enfermedad. El señor pasó durante todo su tratamiento tranquilo, no se estresó, porque la mayor situación que se presenta es el miedo, es el temor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sentimos miedo? Nos paralizamos, la sangre se retira del rostro, por eso nos ponemos pálidos, hay como un sentido de huida, de respuesta hormonal, y eso se nota inmediatamente. Y entonces hay una especie de situaciones allí en nuestra parte hormonal que se generan en nuestro torrente sanguíneo que no nos permiten avanzar. Entonces, bueno, dentro de todas estas actividades como seres humanos, pues vamos a sentir emociones que proviene del verbo latino movere, que es moverse. Cuando hablamos de emoción, es tendencia a la acción, es hacer algo ahí, pero también existen emociones negativas como el enojo, que aumenta el flujo sanguíneo en las manos, el ritmo cardíaco, por eso la persona cuando está brava le da fuerza en las manos, esa fuerza se concentra en las manos y la persona se activa. El miedo nos paraliza, no sé si les ha pasado cuando tenemos miedo, cuando tenemos pánico, que nuestras piernas como que no caminan, como que nos paralizamos, pero también hay sentimientos muy bonitos como la felicidad, que aumenta esa sensación de tranquilidad en nuestro cuerpo. Y dígame cuando sentimos amor, eso aumenta esa sensación de tranquilidad, se activa el sistema nervioso parasimpático, hay una calma, hay una satisfacción. Y cuando sentimos tristeza, entonces se disminuye la energía y el entusiasmo, se pierde la emoción por esas actividades normales de la vida. Entonces nosotros como docentes debemos centrar toda nuestra tendencia, pues obviamente vamos a sentir tristeza, obviamente vamos a sentir ira en algún momento determinado, enojo, rabia, pero también debemos valorar o fortalecer esos momentos de felicidad, porque son esos momentos de felicidad los que nos dan la euforia, los que nos permiten que nuestro cuerpo sienta esa sensación de placer. Entonces, como siempre yo lo he dicho, o sea, no es como suceden las cosas, es como nosotros vemos las situaciones que suceden. Entonces yo quiero que no solamente aprendamos de la materia el qué es el psicopedagogo, cuál es la importancia del psicopedagogo, porque sí, la psicología estudia los fenómenos psicológicos y estudia y es capaz de mejorar las situaciones en la vida cotidiana a través de esos métodos didácticos. Utiliza la unión de entre la psicología y la pedagogía para establecer el enlace, para determinar exactamente qué es lo que nosotros sentimos para en un momento determinado y cómo podemos ayudar a cada uno de los niños en un momento determinado. Pero también entendemos que está directamente relacionada con el campo de la educación y que estos psicopedagogos se encargan de prevenir, de corregir las dificultades que se puedan presentar en un individuo en el momento de aprendizaje, que sean en el contexto educativo, en el contexto familiar, en el contexto empresarial, en la capacitación de adultos, en la universidad, en asociaciones comunitarias, porque es importante, porque busca optimizar esos procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo a una orientación integral a la comunidad educativa, porque nosotros podemos también orientar no solamente a una persona, sino también podemos orientar grupos. Mediante la aplicación de métodos y recursos didácticos que nos van a permitir mejorar. Pero nosotros como seres humanos también tenemos que ir creciendo en ese proceso, porque yo no puedo ayudar a las demás personas si de una u otra forma yo no estoy óptima para prestar cierta tipo de ayuda. Si yo soy el psicopedagogo, si yo soy el orientador, si yo tengo en mis manos la vida de personas, todos los días tengo que capacitarme, todos los días tengo que aprender, todos los días tengo que crecer para poder ser cada día mejor persona y poder brindar ese apoyo necesario que mis estudiantes necesitan. Entonces, estábamos hablando de todas esas emociones que son temas que vamos a ver dentro de la materia y que son importantísimo conocerlo, porque nosotros vamos a enseñar a que ese estudiante no solamente sea un cúmulo de conocimientos y que solamente saque 20 para la vida, sino que ese estudiante sea capaz de ser eficaz o eficiente en su vida cotidiana. Y todas las emociones y todo lo que tiene que ver con esa inteligencia emocional va de la mano de la amígdala. ¿Quién es la amígdala? Yo hace rato les decía que existen dos tipos de mentes, ¿no? La mente que piensa, que es la mente racional, y la mente que siente, que es la mente emocional.
Entonces, eso está dirigido por una señora que se llama amígdala, que no es la amígdala de la garganta ni la que tenemos en nuestra boca o en esta parte, sino que es la amígdala que se encuentra en una parte o alojada en una parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema. Y allí ella se encarga de que esta señora es la especializada en las cuestiones emocionales, en los procesos de aprendizaje y en la memoria. Es como un depósito de memoria emocional. Ella es el banco de esa memoria emocional. Entonces, es importantísimo que nosotros como docentes no nos convertamos solamente en ese docente que da el conocimiento, sino en ese docente que imparte el conocimiento para la vida, pero que también cuidemos la parte emocional, que también cultivemos la empatía de nuestro estudiante, la capacidad de ponerse en lugar en la otra persona, la capacidad de mejorar, la capacidad de aprender, la capacidad de trabajar en grupo, de entender a las otras personas, porque una de las situaciones que más se presentan en la vida cotidiana es que no somos capaces de tolerarnos, no somos capaces de comprendernos. Entonces es allí donde nosotros vamos a encontrar una serie de circunstancias porque dentro de los salones de clase o dentro de las instituciones educativas vamos a encontrar muchas situaciones a nivel personal, pero es allí donde nosotros vamos a entrar a hacer ese trabajo de equipo que nos va a permitir trabajar directamente, ya sea con el docente de aula o con algunos docentes de la institución, para poder llevar a cabo esos procesos educativos, esos procesos de planificación, de intervención del aprendizaje de nuestros escolares. También tenemos por aquí que estudia el comportamiento de los seres humanos en situaciones de aprendizaje y en los fenómenos capaces de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para los que no se han presentado, en un ratico se van a presentar. Quiero saber en qué espacio laboral se desarrollan, en qué espacio laboral, porque esto nos va a permitir hacer la última actividad de la materia, que es la que tiene que ver con la parte de psicopatología, que es la experiencia de aprendizaje. Por allí tenemos a Rosángela. No quería escuchar a los demás compañeros desde sus experiencias laborales, en qué áreas se desarrollan o cuál es la función que desempeñan y cuáles son las expectativas que tienen para esta materia como tal. No sé si abren los audios y me comentan a qué se dedican y cuáles son las expectativas que tienen con la materia. Rosángela. ¿Aló? Aló. Hola. Buenas tardes, Buenas bienvenida. tardes. Gracias. Bueno, yo soy Rosángela Colmenares, soy docente egresada de la UPEL en la especialidad de Geografía e Historia, pero siempre me he inclinado hacia esos niños que tienen dificultades para aprender y siempre me ha llamado la atención ayudarlos, pues, tratar de orientarlos de una mejor manera y por eso fue que decidí estudiar psicopedagogía. Y pues mis expectativas son aprender mucho para poder luego con esos conocimientos ayudar a todos esos estudiantes que lo meriten, que lo necesiten. Chévere, Rosángela, bienvenida. Qué bonito escuchar docentes que desde el área de la educación de bachillerato tienen esa inclinación por aprender y por no solamente aprender de algo que tiene que ver con la materia en la que estás interrelacionada, sino mucho más allá de aquellos niños que presentan algún tipo de discapacidad y no solamente aquellos niños que presentan algún tipo de trastorno, algún tipo de retardo, sino recordemos que hay muchas situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana que pueden interferir en ese proceso de aprendizaje. Si nosotros tenemos un niño que tiene una situación personal en su casa, obviamente él va a estar allí en el salón de clase presente, en cuerpo presente, pero su mente va a estar en otro lado. Y ustedes como docentes del nivel superior o del nivel de bachillerato, saben que hay muchos estudiantes que están en el aula de clase, pero realmente su mente no está allí. Muchísimas gracias por tu aporte, por estar presente en nuestra clase en el día de hoy. Aquí vamos no solamente a aprender, sino también a retroalimentar nuestros conocimientos. Por allí, por la plataforma, también les voy a pasar algunas informaciones. Allí tienen mucho material disponible, tienen un libro muy bonito que es el libro de inteligencia emocional. Que tiene que ver con la parte de lo que es la inteligencia emocional. Tiene muchas historias donde nos muestra por qué es importante la inteligencia emocional y por qué nosotros como seres racionales actuamos de acuerdo a las emociones que sentimos. Esta mañana, repasando nuevamente el libro de Daniel de Goleman, de inteligencia emocional, leía una historia que nos hablaba de
unos padres que tenían un niño en una silla de ruedas con alguna situación de discapacidad. Hubo una situación que se presentó allí, un accidente, el niño iba a ser arrastrado y los padres se lanzaron a salvar a su hijo porque en esos momentos no opera el cerebro racional. Hay momentos de nuestra vida donde opera el cerebro emocional, porque tú buscas la supervivencia, salvar a tu hijo, o sea, en un momento determinado, lo racional no aplica y entra la memoria emocional o el cerebro emocional a tomar la decisión, me lanzo a salvar a mi hijo. En ese proceso, en esa situación que se dio, ellos dos murieron. Entonces, cuando hacemos el análisis de qué pasó con los padres, pues porque nosotros tenemos, como yo les decía hace rato, como especie de dos tipos de hemisferios, dos tipos de cerebro, el que nos habla de la parte racional y la parte emocional. Los últimos estudios han conllevado a pensar, según los aportes de las personas estudiosas en el área, que no solamente debemos formar el cerebro racional o el cerebro del conocimiento, la parte del conocimiento, sino que nosotros debemos prepararnos para la vida, para enfrentar la vida de muchas maneras. Hay muchos temas que están de moda últimamente, que es el tema que tiene que ver con la asertividad, los temas que tienen que ver con la empatía. Yo revisando un manual, las habilidades sociales son fundamentales porque no solamente se trata de formar al estudiante a nivel académico, también se trata de formar al estudiante a nivel personal, que sea capaz de enfrentar las situaciones que se le puedan presentar en la vida cotidiana. Entonces, es allí donde entra la importancia de todas estas situaciones que van a conllevar a un aprendizaje significativo y que van a presentar o van a permitir que nosotros podamos ser eficientes y podamos ser eficaces, porque las docentes de aula regular pues no están obligadas a conocer todos los trastornos o todos los tipos de retardo o a conocer todo porque ustedes están graduadas en un área específica. En el caso de la persona que es graduada en el área de geografía e historia, la que es graduada en el área de biología, como las compañeras que nos acompañan la tarde de hoy, pues están graduadas en un área específica, pero es allí el orientador, el psicopedagogo, es el que va allí a orientar a ese docente con ese cúmulo de conocimientos para saber cómo van a intervenir un estudiante en un momento determinado y cómo se va a realizar esa intervención psicopedagógica y cuáles son los pasos para realizarla. Entonces, para poder hablar de intervención tenemos que hablar de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es ese proceso a través del cual se adquieren o se modifican las habilidades, las destrezas, los conocimientos, las conductas, los valores, con el resultado de ¿qué? Del estudio del aprendizaje de algo determinado. Esa experiencia o las instrucciones de razonamiento van entrando a nuestro cerebro y se van almacenando. Nosotros entendemos que tenemos estudiantes visuales y que tenemos estudiantes auditivos, que en algún momento determinado pues nos van a estar presentes en nuestro salón de clase y que nosotros tenemos que ser capaces de captar ese conocimiento. De cómo agrupamos, yo les comentaba, creo que fue que en los videos que están en algunos de los videos, que hay algunos países como Venezuela donde nosotros tenemos dentro de las áreas regulares esas áreas de dificultad del aprendizaje o el salón de dificultad para el aprendizaje, que es donde van aquellos niños que presentan una determinada discapacidad en un área determinada. Pero también nos vamos a encontrar niños que han sido diagnosticados con una condición especial o con una condición particular que nosotros tenemos que ser capaces de poderlos integrar. De poderlos atender, pero nosotros necesitamos una orientación porque son precisamente aquellos especialistas en el área de dificultad del aprendizaje o aquellos especialistas en el área de retardo mental, aquellos especialistas o que tienen el conocimiento a nivel de psicopedagogía que son capaces de poder desarrollar o podamos trabajar en equipo con cada uno de esos especialistas para crear los planes y programas necesarios para que ese proceso de aprendizaje sea realmente significativo. Vamos a evaluar también las diferencias entre la psicología y la psicopedagogía. La psicología posee una visión más amplia, va mucho más allá y tiene que ver con muchos aspectos de la vida del ser humano. La psicopedagogía presta una atención especial o específica al proceso de aprendizaje. Entonces, allí la diferencia. También tenemos lo que es la psicopedagogía inicial, que tiene como objeto de estudio al sujeto que aprende y la disciplina que indaga las etapas del aprendizaje de un sujeto y sus posibles fracturas en un momento determinado que se pueden dar. Vamos a trabajar con lo que tiene que ver con conducta. Recordemos que la conducta va íntimamente relacionada pues con el tema de la personalidad del individuo y con el aprendizaje significativo
que él traiga de su hogar, la formación que tenga de su hogar. Entonces nosotros tenemos que establecer incluso habilidades para poder manejar grupos. Con ustedes, bueno, aquí las compañeras que tenemos que trabajan en el área de, o no sé, me dijeron que su experiencia era en el área de bachillerato. Sabemos que hay grupos fuertes, entonces allí el docente tiene que establecer esas habilidades que le permitan mantener la atención de sus estudiantes para que la clase pueda ser agradable y pueda ser significativa. Lo que tiene que ver con el comportamiento, con el proceso de aprendizaje, cuáles son los canales de receptores principales del aprendizaje, cómo yo soy capaz de modificar o de adaptar o realizar las adaptaciones curriculares para poder llevar el conocimiento a mis estudiantes que tienen una determinada condición. Aquella niña síndrome de Down que tengo en el salón de clase regular, que necesito llegar a ella con unas particularidades muy detalladas, ¿sí? O con el niño que tiene una condición de autismo al que necesito explicarle las cosas detalladamente uno a uno para que él pueda entender los pasos que debe desarrollar o que debe realizar. ¿Cuál es la forma de acercarme a él? Entonces, esa es no necesitamos saberlo todo, pero sí estar interrelacionados con los especialistas y poder ir mucho más allá de nuestro conocimiento genérico en una determinada materia. Soy especialista en castellano, pero puedo tener en mi aula de clase un estudiante autista. Entonces, ¿cómo manejo eso? ¿Cómo manejo el tema de la asertividad, de ponerme en el lugar del otro? Tuve la oportunidad de compartir con algunas personas con dificultad visual o con dificultad auditiva cuando estudiaba en la universidad. Entonces, ¿cómo poderlos entender? ¿Cómo poder interactuar? ¿Cómo desarrollo esos procesos cuando tenemos estudiantes? También tuve la oportunidad de tener un grupo de estudiantes con dificultad auditiva que estaban en un liceo y estudiaban con el grupo normal. Tenían un grupo de estudiantes de 30 estudiantes en una escuela técnica. Nosotros lo que hacíamos era darle estrategia y trabajar conjuntamente con las docentes, que algunas pues también había ciertos docentes pues que no se adaptaban a la situación de que no quiero aprender lenguaje de señas, que no me quiero adaptar, que entreguen las actividades todas por escrito. Entonces de pronto teníamos una exposición y teníamos algunas circunstancias, pero muchos docentes se entablaron en ese proceso y fue eficaz y fue eficiente porque esos estudiantes pudieron terminar su bachillerato. Pero es cuando nosotros como seres humanos no nos podemos cerrar a ese aprendizaje didáctico, a ese aprendizaje diario. Yo los felicito porque ustedes aún en medio de la situación, aún en medio de la situación que estamos viviendo o que se está viviendo en el sistema educativo a nivel de retribución económica, ustedes están aquí queriendo aprender más, queriendo ser mejor, están formándose, no están conformándose con lo que tienen, no están conformándose con la situación, sino somos esa persona que quiere, que busca, que necesita más aprendizaje, que vamos a mejorar cada día como persona. Entonces, pues los felicito porque están aquí precisamente adquiriendo conocimientos y preparándose para atender a unos niños, pues como yo siempre lo he dicho y se lo decía a mis colegas, los niños no tienen la culpa de lo que está pasando. Entonces, ustedes están aquí preparándose para hacer cada día mejor, para poder entender desde lo particular, porque como seres humanos somos particulares, somos únicos, individuales, la situación que pueda presentar cada uno de nuestros escolares. Incluso cuando he tenido la experiencia de trabajar en áreas con niños con discapacidad, nosotros sabemos que todos son diferentes, que los ritmos de aprendizaje de cada uno son muy diferentes, que pueden tener 13 años, pero su edad cronológica puede ser 13 años, pero su edad mental puede ser 5 años. Entonces tenemos adultos de 40 años, pero que su edad mental es de niños de 10 años. Entonces, allí donde nosotros queremos ir mucho más allá. Hay países como Colombia donde tenemos lo que es el tema de la diversidad. Los estudiantes están integrados en las escuelas regulares y forman parte del cúmulo normal de estudiantes. También tenemos, allá también se habla de lo que es la EPS, que le da una atención especial en lo adicional que requiere el estudiante. Y hay muchas experiencias en otros países de Latinoamérica o de Europa donde trabajan en la parte. España tiene muchos avances también en el tema educativo con personas con discapacidad. Si ustedes quieren encontrar ejercicios, trabajos, actividades en los portales de España hay mucha información. Entonces, eso es bonito porque ustedes están allí. Es precisamente porque tenemos que respetar. Cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos, tenemos que hablar de individualidad porque
cada uno de nuestros niños es diferente, cada uno es un caso particular. Por eso también se trabajan con los planes educativos individualizados, porque es allí precisamente donde nosotros definimos como especialistas con qué vamos a trabajar con ese escolar, o cuando trabajamos con el equipo interdisciplinario que nos reunimos precisamente para nosotros determinar cuál es el objetivo general de nuestros escolares, cuáles son los objetivos específicos que queremos alcanzar para desarrollar un tema determinado. Entonces es allí donde como equipo trabajamos cada especialista con sus aportes de manera particular para mejorar ese proceso y para mejorar ese plan. Por supuesto, con un previo diagnóstico de la situación o de la condición de cada uno de nuestros escolares que nos lo va a dar ese cúmulo de profesionales que tenemos a nuestro alrededor y nos va a permitir conocer el ritmo de aprendizaje de nuestros escolares, determinar los tipos de memoria que tenemos, tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, si el escolar es visual, si el escolar es auditivo, cuáles son los procesos de percepción que tiene el escolar. Cuando nosotros revisamos las baterías de evaluación o las baterías de evaluación para niños con discapacidad, para niños con alguna dificultad de aprendizaje, sabemos que vamos desde lo particular, desde lo pequeñito hasta lo grande, si somos capaces de manejar esos conceptos que para nosotros son tan normales como mañana, tarde, noche, nociones temporales, nociones espaciales, arriba, abajo, atrás, adelante, para algunos de nuestros escolares le va a costar mucho, porque son procesos que para algunos de ellos son muy lentos. Entonces allí nosotros como profesionales adaptar esos recursos, no solamente quedarnos con lo que tenemos, sino ir muchísimo más allá, ver ese ser biopsicosocial, ver ese ser y conocer el estilo y el ritmo de aprendizaje de cada uno que es de manera particular, de manera individual y muy personal. Y por supuesto el entorno sociocultural donde se ha desarrollado el escolar, que tiene muchísimo que ver con los procesos de enseñanza y con los procesos de adquisición de aprendizaje, porque si el estudiante ha crecido en un entorno rico, ha sido un estudiante que que se le ha potenciado su aprendizaje, sus debilidades se han potenciado y se han minimizado y sus fortalezas se han potenciado, entonces vamos a poder tener un escolar eficiente en la vida cotidiana. Yo siempre le decía a mis compañeros, a las maestras que estaban dentro del área o que manejan o trabajaban dentro del área de retardo mental o en el área de educación especial como tal, que a los escolares había que prepararlos para la vida. Los padres siempre se preocupaban porque el niño aprendiera a leer y a escribir. O sea, esa era la preocupación siempre de los padres. Y yo les decía, y comentábamos con algunas compañeras, y yo les decía, no solamente que el niño aprenda a los procesos académicos, es que el niño sea capaz o el adulto sea capaz de enfrentarse a la vida, que pueda ser un ser único, un ser que tenga las capacidades y las habilidades para enfrentarse a la vida. Y lo mismo con el niño que presenta una dificultad del aprendizaje, que puede incluso pasar desapercibida, que puede ser que no se note y pase desapercibida, como puede ser que la identificamos y podamos trabajarla. Y es allí el trabajo en equipo, el trabajo en grupo con cada uno de los especialistas que nos permita hacer ese enlace. Y por eso yo les decía, nosotros como docentes debemos estar en constante construcción, en constante crecimiento, porque nosotros somos el ente fundamental para que esos desarrollos y para que esos procesos se puedan dar, atendiendo las dificultades de cada uno de manera particular. Por eso se pueden trabajar con alumnos de educación especial, se pueden trabajar con alumnos de dificultad del aprendizaje que están en escuelas regulares o alumnos de educación especial que están integrados en las instituciones regulares y que incluso se hacía o se trata de que el estudiante venga al aula con un aula que tenga menos grupo de niños, de modo tal que el docente pueda hacer un poquito más, irse más a lo particular, que es poder darle esa atención particular que requiere cada uno de estos escolares. Dentro de la orientación psicopedagógica, otra de las funciones es proporcionar la orientación a los escolares. A nivel universitario también, incluso cuando el estudiante sale de bachillerato, de cuarto, quinto año, ya empezar a enfocarlo hacia qué quiere ser, qué quiere lograr, qué se quiere desarrollar. Yo siempre he dicho que estamos frente a una generación que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas situaciones, porque todo se ha vuelto como muy fácil, ¿no? Y no es que la vida se trate de que sea difícil, sino que nosotros tenemos que desarrollar una serie de procesos para alcanzar las cosas en la vida. Entonces me reía porque decía una compañera, la generación TikTok,
yo no estoy en contra de las redes sociales, al contrario, nosotros debemos utilizar las redes sociales y todos estos cúmulo de información tecnológica, todas estas herramientas tecnológicas que nos permitan crecer. Pero en nuestros muchachos, nuestros nuevos profesionales, estamos formando seres sociales íntegros para la vida. Entonces, me hago la pregunta o nos hacemos la pregunta, ¿qué ha fallado en la educación? ¿Qué ha fallado en la educación? ¿Por qué hemos fallado? ¿Por qué se ha fallado en la educación? Por allí tienen un video que es de Jorge Duque Linares, que en alguna parte del video, en alguna de las preguntas que se hacen, dice ¿qué ha fallado en la educación colombiana? Y yo reformulé la pregunta porque el video es de Colombia. ¿Qué ha fallado en la educación venezolana? Entonces, ¿en qué hemos fallado? Primero que todo, la materia prima somos nosotros, profesionales, docentes, somos la materia prima, somos los que nos debemos formar, debemos crecer y capacitarnos siempre para estar al día de lo que se pueda presentar, de las particularidades que puedan presentar cada uno de nuestros escolares. Dice que la intervención psicopedagógica se ha posicionado actualmente como un elemento fundamental en nuestros centros educativos. Es necesario ofrecer las respuestas a la creciente demanda o las necesidades que se plantean en las instituciones educativas, relacionadas con las dificultades del aprendizaje más frecuentes que se nos puedan presentar. Dice que este perfil profesional resulta de una manera particular muy significativo que esté dentro de las áreas educativas, en que vaya de la mano con el trabajador social o con el orientador educativo, que permitan desarrollar un mejor trabajo en el ámbito educativo para llevar a cabo una intervención adecuada. Hablamos de intervención, nuestra materia se llama intervención psicopedagógica. Intervengo, entro a hacer esa intervención y lo primero que tengo que hacer es evaluar. Lo primero que yo evalúo es de manera visual a cada uno de nuestros estudiantes, realizar ese diagnóstico de exactamente cuáles son las necesidades que tienen nuestros escolares y de allí poder irnos hacia el desarrollo de la intervención como tal, cómo la vamos a desarrollar, cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Por supuesto, poniendo los conocimientos, las habilidades relacionadas con la psicopedagogía, con la psicología, que permitan, si tenemos que poner en práctica una serie de situaciones que se puedan desarrollar o que se puedan dar en un momento determinado, es cómo voy a hacer esa intervención. Si lo voy a hacer de manera personal, si lo voy a hacer de manera grupal. Por eso en la primera actividad que ustedes van a realizar es un video. Yo les decía en los videos cortos que están en cada uno de los módulos de la materia, que por favor graben el video con tiempo. Yo en el video quiero verlos a ustedes hablándome de cada uno de esos modelos y en la plataforma está el listado de asignación de temas por número de cédula. Ustedes van a tener asignado su modelo, entonces ustedes me van a hablar del modelo clínico, del modelo cíclico, del modelo de consulta, cada uno con una particularidad como tal. Si va dirigido a nivel de un solo grupo, de una sola persona, o si va dirigido a nivel de un grupo como tal, que nos permite realizar a través de estos modelos de intervención cómo lo podemos desarrollar. También existen el tema de lo que son las técnicas. Hay algunas técnicas de modificación de conducta que pues como tal nosotros como docentes sí podemos aplicar, que son algunas técnicas que se ven en los temas de orientación educativa que tienen que ver como técnicas como tiempo fuera, técnicas de reforzamiento de las conductas positivas y minimizando aquellas conductas negativas que pueda tener nuestro escolar en un momento determinado. Por aquí veo conectada a Sandra Carrillo, también Grecia Colmenares, bienvenidas a esta bonita materia de intervención psicopedagógica, esta bonita tarde de aprendizaje. De verdad los felicito porque hoy cuando hay personas que están haciendo otras actividades, ustedes están aquí recibiendo conocimiento, aprendiendo, yéndose de la mano de estos bonitos procesos como los procesos de orientación educativa que se desarrollan en toda la comunidad educativa y que contribuye al desarrollo humano integral del ser humano a lo largo de la vida cotidiana. Estos procesos son primordiales en la acción educativa y contribuyen al logro de los objetivos educacionales. Sea en el ámbito académico. Hoy en día encontramos escasa formación en habilidades en educación emocional. Es importantísimo que los docentes se formen en habilidades, lo que tiene que ver con educación emocional, que el profesor cuente con esas estrategias, no solamente metodológicas, sino esas habilidades, esos recursos, ese conocimiento sobre el tema que tiene que ver con el recurso o con el tema de las emociones, cómo manejamos este tipo de emociones. El desarrollo social de nuestros niños y niñas y conocer los procesos cognitivos.
porque nosotros a veces podemos querer esperar más de un niño, en este caso podría ser con un retardo mental, pero tal vez su coeficiente intelectual pues está afectado de cierta manera o está por debajo del nivel lo que denominamos, porque siempre cuando hablamos a veces incluso hablamos normal o anormal. Estos son términos que se utilizan también a nivel de psicopatología, de lo que es la normalidad y lo que es anormalidad. Pero pues nosotros nunca debemos etiquetar a nuestros niños. Yo siempre lo he dicho, o sea, nunca podemos ponerle una etiqueta, este niño tiene un retardo, este niño no puede ir más allá. No, nosotros siempre debemos ver a nuestros escolares como un cúmulo de aprendizajes donde ellos van a ir creciendo cada día más a medida que vayan recibiendo ese proceso de información, que debe ir cargado de mucho amor, que debe ir cargado de mucho interés por ayudar a los otros. Entonces quiero escuchar a las compañeras que inicialmente les hablamos que quería saber en qué área laboral se destacaban, cuál era su perfil profesional y cuáles son las expectativas que quieren alcanzar con esta materia. Escuchamos a Grecia, a la compañera que no ha participado, Sandra. Por favor, si quieren, abren los micrófonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Mi nombre es Sandra Carrillo. Soy de Colombia. Soy licenciada en Pedagogía Infantil. Llevo 5 años trabajando con la primera infancia. Entonces, las expectativas de adquirir más conocimiento, ya que en el área de desempeño trabajamos con niños con muchas condiciones especiales, ¿sí? Entonces, por eso me animé a estudiar y para poder aplicarlo en mi trabajo. Bueno, muy bien, Sandra, nos acompañas desde Colombia, bienvenida. Aún desde Venezuela hacemos muchas cosas buenas y seguimos creciendo en formación educativa desde nuestra casa de estudios. Y bueno, bienvenida. Aquí lo que yo te dije, esto es una retroalimentación porque cada uno dentro de sus experiencias de aprendizaje y precisamente la última actividad que vamos a ver de psicopatología, quiero que ustedes hablen desde su contexto de aprendizaje. Fíjate que allí tienen, en el área de Colombia tienen algunos otros perfiles profesionales que pronto se denominan diferente a lo que podemos encontrar en nuestro país, pero es lo mismo, o sea, con más avance, con menor avance, tenemos las mismas situaciones, tenemos casos particulares de dificultades de aprendizaje, de trastornos en el aprendizaje, incluso podemos encontrar muchas situaciones dentro de nuestra vida laboral, pero excelente, bienvenida a esta bonita maestría, los invito a que pues que realicen cada una de las actividades académicas planificadas como tal para dar conclusión o para dar cierre. Les doy la bienvenida. Ya estamos casi terminando esta clase sincrónica. Espero hayan podido recibir un grupo alto grado de conocimiento en el área y no solamente quería que llegaran a ustedes simplemente los conocimientos o los temas como tal, sino que podamos crecer como seres humanos. Para cerrar, los voy a dejar con esta reflexión. Las personas que logran desarrollar un sentido de autoestima han entendido en lo más profundo de sí que la vida es un proceso de evolución, que siempre conserva su capacidad para cambiar. Buenas tardes, hasta luego.